Partido Comunista, le invitamos a hacer uso de la palabra al diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Mire, yo tengo la impresión de que una moción parlamentaria presentada por el parlamentario de derecha que no cuenta con el auspicio del gobierno, del Ejecutivo, que recibe un categórico no de parte del Poder Judicial chileno. Acá tengo en mi poder el informe que mandó la excelentísima Corte Suprema. Es decir, acá hay dos poderes del Estado que no han dado cuenta de lo que estamos, o algunos están diciendo acá, de parte que el Ejecutivo auspicia el terrorismo, que el gobierno es un pseudo cómplice del terrorismo en la Araucanía. Quiero recordar que quien decidió no aplicar la ley antiterrorista durante ese gobierno fue el expresidente Piñera. Quien hizo una modificación para que los menores de edad no fueran juzgados por conducta terrorista fue el gobierno del expresidente Piñera. Quien propició justamente indultos y una serie de beneficios para la prisión política de los mapuches fue el gobierno de Piñera. Quien inició una conversación con una serie de comunidades en conflicto en la Araucanía fue el gobierno de Piñera. En consecuencia, si alguien me quiere decir que aquí hay un auspicio por parte de este gobierno del terrorismo o son pseudo cómplices del terrorismo por parte de este gobierno, yo creo que deberían ser un poquitín cuidadosos y ver un poco la historia, porque es fácil hoy hacer estas acusaciones incendiarias como solemos ver y escuchar en otros países, que al final nos conducen a pensar que acá hay una escalada terrorista a nivel nacional, que Chile se quema por los cuatro costados, que las conductas terroristas no son debidamente combatidas, y más encima acá tienen la osadía de venir a decir que aquí hay un gobierno cómplice del terrorismo de la Araucanía. Yo creo que acá, si no somos cuidadosos con nuestra retórica, terminamos generando una realidad que no existe en ningún lado. Estas conductas que son llamadas terroristas, después cuando son juzgadas por los tribunales de justicia, la gran mayoría de los casos, las personas que han estado a veces privadas de libertad por años, quedan todas en libertad. A nadie le llama la atención que les puede haber estado privado de libertad personas por conducta terrorista, después son sobreseídas, absueltas. Y el Poder Judicial, un poder del Estado. Alguien dirá entonces, no, estamos en presencia, como en otras partes dicen, que un Poder Judicial está coludido con el Ejecutivo, como también ya escuchamos decir por otras partes. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Este es un proyecto, esta es una aberración jurídica total. No solo porque, por supuesto, el Ejecutivo no lo apoya, porque el Poder Judicial está en contra del mismo, pero las aberraciones se las quiero indicar, señor presidente. Con respecto al agente encubierto, el agente encubierto en la parte en que se ha aplicado, estos agentes encubiertos en la parte en que la ley lo permite, que es en la ley para el combate al narcotráfico, en la parte que se ha aplicado en el mundo entero, ustedes tienen que saber que aquellos agentes encubiertos han terminado siendo los jefes del narco. Por eso que hoy las Naciones Unidas llama a tomar este mecanismo con mucho cuidado, porque los agentes encubiertos lo que hacen, generan pruebas falsas. Ellos mismos son agentes provocadores de los ilícitos penales. Además, este agente encubierto no es más que la anticipación del combate a conductas que pueden ser consideradas atentatorias a la seguridad del Estado. Es decir, el enemigo interno ya no es el terrorista, sino que una conducta política que supuestamente está desavenida con los intereses de un Estado que hoy diseña ciertos peligros, pero uno nunca uno sabe a ciencia cierta dónde termina esta gente encubierto infiltrándose. Termina infiltrándose incluso hasta en partidos políticos legales. Termina
infiltrándose en organizaciones sociales, termina infiltrándose en los clubes deportivos. Y el terrorismo le importa en realidad nada. Lo único que le importa es conseguir supuesta información que en la gran mayoría de los casos es información falsa, precaria. El agente encubierto es sin duda una figura que es aborrecida por el sistema penal, pero pareciera que a alguno aquí les gusta. El juez natural, la prórroga de la competencia, otra aberración del deporte de un barco, de un transatlántico, de un post-Panamá. Esto es una torpeza, una estupidez jurídica con todas sus letras. La prórroga de competencia en materia penal, ¿por qué no es aceptada? Por la sencilla razón que ahí tiene que haber certeza en un Estado de Derecho quién va a juzgar a una persona de un delito. Por eso la Corte Suprema pone tanto acento en el juez natural. Uno de los requisitos para que haya un debido proceso es la existencia de un juez natural. Y resulta que acá el juez natural no lo sabemos porque se prorroga la competencia en materia penal. ¿Y a quién? ¿A qué juez? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Quién? Es decir, vamos a quedar con jueces sin rostro entonces aquí. Eso es lo que buscan. Jueces al estilo Fujimori, todo encapuchados para juzgar. Eso están buscando, jueces sin rostro. Y con la excusa más encima torpe que desconoce el Estado de Derecho. La excusa que dan para el juez para que haya una prórroga de la competencia en materia penal es que supuestamente en la Araucanía los jueces están intimidados. Tamaño atropello e insolencia al Poder Judicial chileno. Eso es una insolencia al Poder Judicial chileno. Porque ni siquiera la Corte Suprema ha hecho ver de manera tan categórica porque no ha habido ningún atentado grave, aparte de la amenaza que todos hacen por Twitter y cosas así, que por supuesto aquí seríamos todos entonces bajo protección. En consecuencia no hay nada que justifique la prórroga de la competencia en materia penal, menos bajo el argumento de que supuestamente los jueces están intimidados en la Araucanía. Lo otro, que van a ser considerados los antecedentes de inteligencia de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas. Es decir, que en un proceso por ley antiterrorista, los antecedentes que puedan aportar las Fuerzas Armadas van a ser considerados como prueba. Antes la insolencia era peor, ¿eh? Menos mal que se morigeraron en su estupidez. Decía que esa prueba aportada por los agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas no se podía controvertir. ¿Has visto tamaño atentado a la inteligencia? Es decir, en un proceso penal por ley antiterrorista no se podía controvertir la existencia de antecedentes proporcionados por la Fuerza Armada. Le están cambiando la misión a la Fuerza Armada. La misión de la Fuerza Armada es combatir, es defender nuestra frontera, la soberanía nacional. No a un enemigo interno, no a estos, porque digamos derechamente, esta ley está hecha para combatir al pueblo mapuche. Digámoslo derechamente, los que voten acá a favor de este proyecto de ley están votando a favor de combatir de la manera más destemplada, ilegal y legítima reivindicaciones del pueblo mapuche. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que van a hacer algunos que voten a favor de esta legislación. Le están cambiando el sentido, la misión, el objetivo que tiene la Fuerza Armada de Chile. Ahora, ¿qué sabe la derecha que no sabemos nosotros que dice hay que pedirle antecedentes a la Fuerza Armada, los antecedentes que tengan de inteligencia sobre los eventuales delitos terroristas en la Araucanía? ¿Qué sabe la derecha que no sabemos nosotros? Es decir, las Fuerzas Armadas hoy están juntando antecedentes sobre un enemigo interno que no es el enemigo fuera de la frontera, sino que interno. Bueno, si esto es gravísimo. Creo que esto de la gente encubierto, juez natural, los antecedentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo son todas aberraciones jurídicas insostenibles, que no tienen ninguna justificación. Y lo único, y seamos sinceros y honestos, díganlo una vez por todas estas normas tienen como un solo objetivo, propósito: combatir de manera ilegítima las aspiraciones y reivindicaciones del pueblo mapuche. En consecuencia, uno no puede estar a favor
de esta aberración jurídica. Muchas gracias y votaré en contra. Muchas gracias, señor diputado Hugo Gutiérrez. Queremos pedirle la atención a la sala para